Pues senador, muy buenas tardes, bienvenido a los micrófonos de este programa. Marcos, muy buenas tardes, estimada audiencia, muy buenas tardes. Senador, ¿cuál es el balance de estos 2 años de gestión en el Congreso de la República? Marcos y estimada audiencia, yo creo que el balance de mi gestión ha sido positivo. Hemos votado proyectos de ley, hemos propuesto proyectos de ley, hemos propuesto actos legislativos, hemos participado en todos los debates de manera activa. He estado con las comunidades en todo el territorio nacional, trato de llegar a los sitios más alejados donde la gente necesita escuchar esa voz de un representante que hace su papel en el Congreso. He acompañado las actividades comunitarias. Hoy estamos aquí en el territorio de Munchique Los Tigres en una asamblea. En fin, he cumplido el mandato que me encomendó la comunidad cuando me postularon: hacer un buen trabajo en el Congreso de la República y estar con las comunidades, acompañarlas, ayudarlas, orientarlas, informarlas y hacer una muy buena representación. Hace parte de esa bancada de la oposición del gobierno nacional y pues sus cuestionamientos, sus denuncias, pues lo han llevado a que sufra amenazas. El que quiera atentar contra la vida de Feliciano Valencia. En el norte del Cauca, donde sucedieron los hechos, más explícitamente entre la vía El Palo Toribío, opera la columna de Dagoberto Ramos. El día anterior a los hechos que sucedieron, habían estado en esa región, incluso habían atentado contra comunidades que pasaban, y yo de manera concreta digo que quienes me hicieron el atentado es esta columna, Dagoberto Ramos, perteneciente a lo que se llaman disidencias de lo que fue la guerrilla de las FARC. ¿Por qué tanto silencio de las autoridades aquí en el departamento del Cauca frente a todas estas masacres que están sucediendo? Lo hemos denunciado de manera reiterativa en los debates de plenaria, en los debates de comisión segunda donde yo pertenezco. Incluso hemos hecho debates de control político a las fuerzas militares, a los mandos, al mismo ministro de Defensa. Hemos estado hablando con el Ministerio del Interior de manera permanente, con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, en fin, toda la institucionalidad que tiene que ver con el tema de las masacres, los asesinatos selectivos. Incluso con la misma Fiscalía le hemos pedido cuentas de qué es lo que pasa. Reconocemos también que el gobierno ha estado actuando en algunos eventos, pero no es suficiente para detener esta ola de masacres, de asesinatos, de amenazas, de atentados, de reclutamiento, Marcos. En tierra adentro hay reclutamiento permanente y de menores de edad, así como en otras regiones del país. Así que vamos a seguir denunciando, vamos a seguir diciéndole al gobierno que falta más, no es suficiente para detener esta ola de sangre que nos está desangrando en Colombia. Vamos a seguir llamando eso, valoramos los consejos de seguridad, las medidas que toma el gobierno, pero hay que hacer más. El llamado insistente es a que no desfallezcamos y actuemos con más rigurosidad. Ojo, con los autores materiales, pero también con los actores intelectuales. La Fiscalía, el gobierno, los órganos de control tienen que decirnos quiénes están detrás de las masacres, de los atentados, de los asesinatos de líderes y lideresas sociales. Es muy importante saber quiénes son los determinadores de esta matanza que está ocurriendo en Colombia. Otro enemigo que le está arrebatando la vida a muchos caucanos, a muchos colombianos, y es el COVID-19. ¿Cuál es la verdad frente a las víctimas? Porque hay mucho hermetismo. Mira, aquí hay asuntos endémicos que nos tienen sumidos en esta tragedia. Uno es el tema de la corrupción, Marcos, que tú sabes que se roba los dineros prácticamente de los colombianos y colombianas y no se hace nada. La ley anticorrupción nos la hundieron en el Congreso. Podría ser un aliciente para detener esta corruptela que hay en el país, el narcotráfico, un mal endémico en Colombia.
se anuncia fumigación, pero no se tienen en cuenta las propuestas de sustitución. Se ha echado por la borda prácticamente los acuerdos de paz, el punto número 1 y el punto número 4, trascendental para superar el tema del narcotráfico. Y el tema del COVID entró precisamente cuando estábamos en esa crisis humanitaria por las masacres, la pobreza por el otro lado, el abandono estatal. Nos llegó el COVID, se llevó un presupuesto para atender la pandemia. A ciencia cierta, Marcos, ahora sabemos la inversión que ha hecho el gobierno, pero no sabemos o no se ven los resultados en términos de contener el COVID. De hecho, empezamos el segundo pico, que es más dramático y peligroso que el primero. Se están cerrando ciudades, se entró nuevamente en cuarentena, el aislamiento social, en fin. El gobierno no actuó a tiempo. No está actuando a tiempo y no está cogiendo el toro por los cuernos para solucionar el tema del COVID. Imagínense, a estas alturas Colombia es incierta todavía el tema de las vacunas. Se anunció vacunación para el 20 de febrero, pero no se han comprado las vacunas, por un lado. Por el otro lado, hay una ruta trazada desde el Ministerio de Salud para el proceso de vacunación, pero no sabemos qué va a pasar con los indígenas. No sabemos en esa línea de vacunación en qué puesto estamos los indígenas, los pobres de Colombia, en qué puesto están las regiones abandonadas de este país. Así que muchos anuncios, por todos lados el gobierno anuncia la contención del COVID y la vacunación, pero no llegan las vacunas. La pandemia al interior de las comunidades indígenas en el Cauca, pues se ha contenido con la medicina tradicional. Eso es correcto, y es evidente. El CRIC y la ONEC propusieron un plan de contención frente al COVID-19, el gobierno no lo aceptó. Nos tocó que acogernos a la medicina, a la sabiduría, a la parte cultural, al sentido comunitario para autocuidarnos nosotros mismos. Los sabios, la medicina y los conocimientos, a ciencia cierta, es lo que nos ha salvado de una tragedia de incalculables proporciones en términos de que muera la gente indígena en las comunidades. Los que lo hemos hecho, hemos logrado sortear el tema. Los que no, ahí están siendo arrasados por la pandemia. 354.000 familias están en riesgo de contagio en este momento en todo el territorio nacional. Más de 1.300 personas están contagiadas de COVID en este momento, población indígena, y más de 200 personas han fallecido. Ese es el dato así general que tenemos. El COVID es una realidad, el gobierno tiene que atender esto con celeridad y las comunidades indígenas acudir a nuestra sabiduría ancestral, a la medicina, pero también a las responsabilidades del gobierno. ¿Las comunidades indígenas se van a vacunar contra el COVID? ¿Van a utilizar la vacuna? Bueno, eso es una decisión de cada indígena como persona, de cada organización, de cada autoridad. Lo que le pedimos al gobierno es que garantice las vacunas, que lleguen a Colombia y la gente decidirá si la usa o no la usa. Pero para atender la pandemia, que es una realidad y está matando a la gente tiene que ser consciente de que hay que optar por una medida que está ahí a la mano, y no tomarla sería un acto prácticamente de no atender esta realidad que es la pandemia. Colombia está estrenando nuevo ministro de Defensa, senador. Marcos, el doctor Molano, el nuevo ministro de Defensa, fue uno de los que estigmatizó a la Minga, calificándola de terrorista cuando estaba de concejal. En su discurso yo lo escuché atentamente y vuelve a reiterar el tema. Todo hecho de obstrucción de vías se califica como terrorista. Eso quiere decir que la gente que se moviliza, protesta, sale a las calles a exigir sus derechos, porque solo así atiende el gobierno y se puede arañar cositas del Estado, pues prácticamente son terroristas. Es un mensaje muy grave, siendo él ahora el ministro de Defensa, porque este país, la gente, las necesidades no se solucionan con represión, ni estigmatización, ni atropellos. La movilización es un derecho constitucional hasta ahora y es vigente.
Por lo tanto, yo invito al ministro que se retracte. Así no se trata a la gente. Y si no lo hace, pronto le estaremos pidiendo la renuncia, porque no vale la pena estar en una de las carteras tan importante donde está la seguridad de la gente, de los colombianos, y estigmatizando o calificando a la gente que protesta de terroristas. Así no es, señor ministro. 50 años del Consejo Regional Indígena del Cauca. Medio siglo de vida organizativa, de lucha, de resistencia, de recuperar tantas cosas, entre ellas la cultura, la tierra, la autonomía. Es un momento de una enorme reflexión, pero sobre todo de debatir muchas cosas que se han hecho muy bien, otras regulares, otras con dificultades. Y el CRIC tiene esa capacidad, nos asiste esa responsabilidad, por eso vamos a asistir alegres, pero con todo el compromiso de hacer el análisis, debatir los temas, dejarlos planteados para que en el mes de junio que se realice el Congreso Regional defina y decida el qué hacer para llegar a otro medio siglo. No lo veremos nosotros, pero yo me siento muy contento porque hemos logrado aportarle a este proceso. Nuestro gran CRIC, que es una de las organizaciones pioneras de la construcción de movimiento social, de movimiento indigenista y de ser una alternativa para el país. Y Latinoamérica, por no decirlo, porque tiene un reconocimiento casi que mundial nuestro Consejo Regional Indígena del Cauca. Gracias a todas las mayores y mayores que construyeron este proceso, que abrieron camino, que nos dejaron esto. A los jóvenes, mucho compromiso porque les asiste la responsabilidad de caminarse otro medio siglo. Vamos a estar muy contentos. Toda una vida en el movimiento indígena, aquí en su territorio. 3 cosas que usted recuerde que han marcado su vida en este trasegar de la lucha en el movimiento indígena. Primero, haber escuchado los consejos del mayor Manuel Jesús Quitumbo, que aún vive, que me enseñó lo que era el CRIC, que me enseñó lo que eran recuperaciones de tierra, la cultura, esta organización que hoy tenemos. Eso me marcó mucho y trazó prácticamente mi rumbo. Segundo, las huellas de mi mamá y mi papá, porque fueron fundadores del Cabildo de Canoas, que también me enseñaron este proceso. Mi familia, mis hijos que tuve, y ahora estar asumiendo esta responsabilidad en el Senado de la República. De verdad que nunca me lo pensé cuando empecé a caminar este proceso, y gracias a la gente, a la comunidad y a esta organización hemos llegado a este espacio. Un chasco cuando recién llegó al Capitolio Nacional, al Congreso. Bueno, no haber sabido plantear el tema a qué comisión quería llegar. Yo siempre quise en la quinta, pero no sabía cómo es que se llega a las comisiones, y prácticamente entramos dando palos de ciego, como se dice, pero terminamos en la comisión segunda. Me siento bien y creo que es una muy buena comisión. ¿Y qué es lo que más le agrada? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención? Representar a la gente, denunciar lo que la gente dice y siente, ser vocero de la gente. Eso es muy bonito, muy interesante. Y cuando uno va a las regiones, escuchar que la gente reconoce, valora y agradece eso. El mejor amigo, el mejor compañero de bancada o de todo el Congreso. Bueno, tenemos varios, los 42 congresistas que hacemos parte de la bancada alternativa, muy buenos, me acogieron muy bien, son muy afectuosos, cálidos y sobre todo enseñan a los que llegan por primera vez. Eso es muy bonito, que la gente lo acoja, le enseñe y le diga cómo es que se trabaja allá. ¿Y cuál es con el que no ha podido compaginar? Bueno, tenemos muchas dificultades con los congresistas del Centro Democrático, especialmente la doctora María Fernanda Cabal, que es tenaz contra los indígenas. Relación con el presidente de la República, Iván Duque. Una conversa tuvimos con el señor presidente, pero me relaciono mucho con el viceministro del Interior,
Con los otros ministros me reconocen, me respetan y son muy atentos, esos hay que reconocérselos a ellos. ¿Con el gobernador del Cauca? Muy buena la relación con el doctor Elías, escucha, me ha atendido y sobre todo es muy honesto en lo que se puede y no se puede hacer. ¿La campaña ya está preparado para continuar? O sea, ¿le suena seguir? Bueno, yo siempre le hago caso a mis autoridades, a la organización. Yo llegué aquí por direccionamiento del Consejo Regional Indígena del Cauca, sus autoridades. Estoy pendiente de una evaluación y serán ellas las que digan si sigo o no sigo. Si sigo, lo haré como lo he hecho, mejorar muchas cosas. Y si no sigo, igual vamos a seguir batallando en este proceso. Marcos, muchas gracias por esta entrevista, dirigirme a la comunidad caucana, a toda la audiencia. Y vamos a seguir trabajando bien y terminar muy bien este cargo que me han encomendado.